Muy bien, pues en la clase de hoy vamos a estudiar el análisis cinemático por métodos numéricos. Construimos este capítulo sobre los conocimientos previamente adquiridos de lo que han sido los métodos clásicos, tradicionales, analíticos para la resolución cinemática. Quizá una buena forma de comenzar este capítulo es estudiando un pequeño ejemplo en el que se demuestran cuáles son las limitaciones de los conocimientos que hemos tenido hasta ahora y de las técnicas que usamos por los métodos analíticos para resolver mecanismos cinemáticamente. Vamos a resolver este ejemplo que consiste en un cuadrilátero articulado del cual queremos calcular la velocidad del punto P, que es este punto que tenemos en el extremo, a partir de una velocidad omega conocida. Pues la resolución sabemos hacerla analíticamente sin mayor problema, llamando O, A, B y C a todas las articulaciones para resolver la velocidad del punto P en función de la omega conocida. Sencillamente plantearíamos el campo de velocidades al punto P. O quizá antes vendríamos a la velocidad del punto B. Diríamos, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más omega sub 2, si llamamos 2 a ese sólido, omega sub 2 vectorial por AB. Bien, ecuación perfectamente conocida, y entonces hacemos aquí el recuento de ecuaciones y de incógnitas y tendríamos la velocidad de B es perpendicular a CB y de módulo desconocido en este momento. La velocidad de A es perpendicular al segmento OA y de módulo omega vectorial por OA. Y el último término, omega 2 vectorial por AB, pues sabemos que es perpendicular al segmento AB y de módulo desconocido. Bueno, pues ya sabemos que este es un triángulo, que podemos cerrarlo, y de proyectar en X y proyectar en Y, pues sencillamente resolvemos. Aquí tenemos, básicamente podemos ver esto como dos ecuaciones con dos incógnitas sobradamente conocidas, de donde extraemos la velocidad de B y extraemos después omega sub 2. Bien, una vez conocida omega sub 2 y la velocidad de B, pues es evidente que para resolver la velocidad en P simplemente damos un paso adicional. La velocidad de P es igual a la velocidad de A más omega sub 2 vectorial por AP. Bueno, nada nuevo, sabemos cómo funcionan aquí las cosas. La velocidad de P es completamente desconocida, la velocidad de A es perpendicular a OA, de módulo omega por OA, y el término omega 2 vectorial por AP, pues sabemos que será perpendicular a AP y de módulo pues omega 2 por AP, con el sentido que le corresponda, que habremos deducido antes. Bueno, por tanto, la resolución es completamente analítica y además explícita y secuencial. En nuestro esquema mental, pues este ejercicio resolvemos primero la relación entre A y B y después pasamos al punto P. Bueno, pero podíamos pensar muy fácilmente en muchos otros problemas algo más complicados. Por ejemplo, ¿qué ocurre si pensamos en este problema de aquí? Pues es un problema también de un grado de libertad, por lo tanto muy sencillo. O, A, B, C, D, E y F. Bueno, pueden verlo por el criterio Grubler y enseguida ven que esto tiene un grado de libertad. Y nos dan la velocidad omega. Y ahora nos dicen, resuelvan ustedes en velocidades. Por ejemplo, calculen la velocidad del punto B. Cualquier cosa. Como veremos, pues aquí no es tan sencillo esta resolución explícita.
¿Cómo haríamos? Bueno, teniendo un grado de libertad, pues se nos ocurre, todo está articulado, podemos pasar de un elemento a otro, pues de nuevo, mediante el campo de velocidades del sólido rígido. No estamos quedando en las velocidades. Podríamos plantear que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más, vamos a llamar a este elemento 2, 3, 4 y 5. Para que aparezcan las omegas, pues entonces tendremos más omega sub 2 vectorial por AB. Bien, de la velocidad de B no tenemos ni idea, porque no conseguimos saber ni su dirección, ni sabemos su módulo, porque el punto B, bueno, pues está ahí en el extremo del triángulo, no conocemos su dirección ni su módulo. La velocidad de A, esta sí la conocemos, es perpendicular a OA, y de módulo omega por OA. Como omega es dato, tenemos esto. Omega sub 2 vectorial por AB, bueno, pues lo único que sabemos es que es perpendicular a AB, pero desconocemos también su módulo. Total, que tenemos aquí dos ecuaciones con tres incógnitas, no podemos resolver. ¿Qué hacemos? Hombre, pues se nos ocurre, ¿por qué no llegamos al punto B por el camino C? Bueno, pues entonces volvemos por aquí y decimos, a ver, la velocidad de B es igual a, vamos a ponerlo un poquito más abajo, la velocidad de B es igual a la velocidad de C más omega 3 vectorial por CB. Desconocemos la velocidad de B. La velocidad de C solo conocemos su dirección, sabemos que es perpendicular a CD, pues es perpendicular a DC, de módulo desconocido. Omega sub 3 perpendicular CB, pues solo sabemos que es perpendicular a CB, y de módulo desconocido. Total, aquí tenemos cuatro incógnitas. Pero es que si además igualamos esta ecuación con la de arriba, nos siguen quedando tres incógnitas. O sea que esto sigue siendo irresoluble, no podemos resolver. ¿Qué hacemos? Pero se tiene que poder resolver. Bueno, pues seguimos escribiendo ecuaciones. Decimos, bueno, vamos a escribir la velocidad de B viniendo por el punto E. Y entonces, pues ya es la última que se nos ocurre, ¿no? Bueno, todavía podemos escribir en el triángulo. La velocidad de B la podemos escribir como velocidad de E más omega 3 vectorial por EB. Bueno, pues completamos la velocidad de B, nos seguimos encontrando que es desconocida, la velocidad de E sabemos que es perpendicular al segmento FE y de módulo desconocido, y omega 3 vectorial por EB, pues vemos que es perpendicular al segmento EB y de módulo también desconocido. Pues nada, no hay forma de igualar aquí nada con nada. Nos seguimos encontrando con que esto está todo interrelacionado. Hombre, lo que sí podemos es ver, recapitular y ver cuántas incógnitas tenemos. ¿Qué incógnitas tenemos aquí? Tenemos la velocidad de B, es incógnita, pero la velocidad de B es incógnita en módulo y dirección. Por lo tanto, tenemos la velocidad de Bx, velocidad de Bi, que es lo mismo que decir su módulo y su dirección, lo mismo da. Por tanto, estas son nuestras incógnitas. ¿Qué más desconocemos? Desconocemos el módulo de la velocidad del punto C. Pues entonces, módulo de la velocidad de C es una incógnita, no su dirección, que la tenemos. Otra incógnita es el módulo de la velocidad del punto E. Módulo de la velocidad del punto E. ¿Y qué más incógnitas tenemos? Pues si seguimos hacia aquí, tenemos aquí, nos aparece como incógnita omega sub 2. Pues omega sub 2 es también una incógnita. Y aquí tenemos esta incógnita y esta es la misma, que es omega sub 3 y omega sub 3. Total, que tenemos 6 incógnitas.
¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Pues también 6, porque cada una de las ecuaciones que hemos escrito aquí son, proyectada en X y proyectada en Y, representan dos ecuaciones escalares. También tenemos 6 ecuaciones. De forma que, como es lógico, aunque el problema no tiene resolución explícita, sí tiene una resolución global. Llegamos a un sistema de ecuaciones con un sistema de incógnitas. Bueno, pues básicamente esto nos sirve para ilustrar lo que vamos a hacer en este capítulo, que es, puesto que cuando un problema se complica de verdad, las técnicas de resolución explícitas, paso a paso, no tienen sentido, sino que tarde o temprano terminamos con un gran sistema de ecuaciones y un sistema de incógnitas, vamos a plantear las cosas de forma que directamente ya busquemos un sistema de ecuaciones y un sistema de incógnitas, renunciando a buscar soluciones explícitas intermedias. Bueno, entonces esto es lo que vamos a atacar de una forma sistemática. Por tanto, vamos a buscar sistematizar la cinemática en este capítulo y la dinámica en el capítulo siguiente de los sistemas multicuerpo, de las máquinas o como le quieran llamar. Bien. Alguien me podría decir, si tiene buena vista, que en este problema podíamos haberlo resuelto con una feliz idea. Pues efectivamente, si ustedes se fijan un poco, el centro instantáneo de rotación de este elemento está en la prolongación de esta barra y la prolongación de esta otra barra. Este de aquí es el centro instantáneo de rotación del elemento 3. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo saben, porque el centro instantáneo de rotación se obtiene trazando la perpendicular a la velocidad en 2 puntos. Por tanto, sabiendo el centro instantáneo de rotación de 3, podríamos haber determinado la dirección de la velocidad de b. La velocidad de b es perpendicular a la distancia que va del centro instantáneo de rotación a b. Bien, pues esta es una feliz idea que vale en este ejercicio, pero si aumentamos el tamaño y lo complicamos, ni siquiera el centro instantáneo de rotación nos servirá en otros capítulos. Por lo tanto, el esquema de lo dicho sigue siendo cierto. Vamos entonces a centrarnos en sistematizar el planteamiento de las ecuaciones cinemáticas y dinámicas de las máquinas. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Borramos. Bien, empezamos. Vamos a seguir fundamentalmente el esquema que hay en los apuntes, con algunas variaciones y algunos ejemplos distintos. Entonces, entender cómo funcionan los métodos numéricos tiene un principio trabajoso y un poquito árido. Les anuncio que los conceptos previos, pues cuesta un poco entenderlos y cuesta un poco explicarlos, pero después tiene una parte buena, que es que al final uno se encuentra con que la resolución es tremendamente sistemática y hasta cierto punto sencilla, porque siempre sigue unos mismos patrones. Y después el trabajo duro se lo dejamos al ordenador. Bueno, entonces empezamos con este concepto de coordenadas independientes. Coordenadas independientes se refiere, el concepto que vamos a estudiar es el mismo que el de grados de libertad. ¿Qué son las coordenadas independientes de un mecanismo? Pues sencillamente son un conjunto de variables que definen el movimiento del sistema. Vamos a ver por medio de un ejemplo. Si tenemos un robot
Un ejemplo de coordenadas independientes que definen el movimiento del sistema, pues son sus propios grados de libertad, φ1, φ2 y φ3. φ1, φ2, φ3. Son coordenadas independientes, concepto que coincide con el de grados de libertad de un mecanismo. Bien, las coordenadas independientes son el corazón de lo que nosotros queremos utilizar para definir el movimiento, para estudiar el movimiento de forma matemática. Las coordenadas independientes, en el caso de las cadenas cinemáticas abiertas, son una elección bastante evidente, bastante obvia y razonable. En el caso de cadena cinemática abierta, por ejemplo, este robot de 3 grados de libertad, pues es difícil mejorar la información que nos dan los ángulos φ1, φ2 y φ3. Es una información completa, sencilla, intuitiva y unívoca. Es decir, que dados φ1, φ2 y φ3, la ecuación, la posición del robot queda unívocamente definida. El problema de las coordenadas independientes aparece en las cadenas cinemáticas cerradas. Cuando tenemos cadenas cinemáticas cerradas, por ejemplo, nuestro trabajado cuadrilátero articulado, las coordenadas independientes no definen la posición de forma unívoca. ¿Por qué? Porque el ángulo φ no nos dice nada sobre dónde está este punto de aquí. El punto OA. BC, ¿dónde está el punto B? ¿Qué nos dice φ de dónde está el punto B? No nos dice nada. De hecho, el punto B puede estar ahí o podría estar también aquí abajo. ¿Dónde está el punto B? No lo sabemos. Las coordenadas independientes en cadenas cinemáticas cerradas no definen unívocamente la posición. Por ejemplo, en el cuadrilátero articulado tenemos dos posiciones posibles, que es que el punto B esté arriba o que el punto B esté abajo. Según se incrementa el número de cadenas cinemáticas cerradas y el número de eslabones, el número de posibles posiciones que puede tener un mecanismo de cadena cerrada crece enormemente. Y podemos encontrarnos con decenas de posibles posiciones que no quedan unívocamente definidas con las coordenadas independientes. Bueno, entonces, esto nos lleva a decir que en determinadas circunstancias nos interesa completar la información que contienen los grados de libertad, las coordenadas independientes. Y esto nos lleva a las coordenadas dependientes. Coordenadas dependientes surgen fundamentalmente por esta necesidad. Debemos incrementar el número de datos que manejamos para definir la posición si queremos tener una definición unívoca. Por ejemplo, se nos ocurren varias opciones. En este cuadrilátero articulado podríamos definir phi y alguna variable más. Por ejemplo, podríamos definir, si este es OABC, podríamos definir también X sub B e Y sub B. O bien podríamos incluir también este ángulo beta. Si incrementamos el número de coordenadas que usamos para definir la posición, se acabó la indeterminación. Por tanto, las coordenadas independientes son un conjunto de parámetros que definen la posición de un sistema superior en número a las coordenadas independientes, al número de grados de libertad. Por ejemplo, podríamos tener aquí phi, X sub B, Y sub B y beta. Este sería
un conjunto de coordenadas dependientes. ¿Cómo de numerosas pueden ser las coordenadas dependientes? Pues todo lo numerosas que queramos. El número tan grande como queramos o como necesitemos. Aquí hemos definido x sub b, y sub b y beta. Desde luego, con este conjunto de coordenadas ya no hay ninguna duda de dónde está situado este mecanismo. Bueno, al introducir el concepto de las coordenadas dependientes, que es fundamental, constituye el núcleo de lo que vamos a atacar en estos dos capítulos, las coordenadas dependientes, aparece otro concepto paralelo y completamente asociado a las coordenadas dependientes, que es que las coordenadas dependientes están relacionadas entre sí. Y a estas relaciones las podemos escribir en forma de ecuación. Y a esto es a lo que llamamos ecuaciones de restricción. Ecuaciones de restricción. Bueno, pues a esto nos vamos a dedicar hoy fundamentalmente, a estudiar las coordenadas dependientes y a estudiar qué tipo de relaciones aparecen entre ellas y cómo son estas correspondientes ecuaciones de restricción. Para empezar, lo que sí vamos a ver es cómo están relacionadas en número. Vamos a llamar en adelante en la asignatura n al número de coordenadas dependientes. Por tanto, en este ejemplo, n sería igual a 4. Para esto vamos a reservar el índice n. Vamos a llamar g, como ha venido siendo habitual, al número de grados de libertad de un mecanismo. En general, pues lo obtendremos por el criterio Grubler, o será evidente. En este caso, pues sabemos que g es igual a 1. Y llamaremos m minúscula al número de ecuaciones de restricción. Bien, bueno, pues la relación que hay entre n, g y m es bastante evidente. M es igual a n menos g. El número de ecuaciones de restricción es igual al número de coordenadas dependientes menos el número de grados de libertad. Bueno, ¿cómo se ve esto? Típico cuestión de cuando tenemos coordenadas que están interrelacionadas entre sí. El número de ecuaciones que relacionan es igual al número de variables que tenemos menos el número de variables libres que nos quedan. El resto tienen que ser una relación. Vamos a ver algún ejemplo evidente, sobre el que luego volveremos. Imaginemos una barra flotante. Una barra flotante, para entender este concepto de aquí. Que definimos por medio de x1 y 1, x2 y sub 2. Mediante las coordenadas de sus puntos extremos. Estamos en el plano. Bien. Nuestras coordenadas dependientes entonces serán x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2. Si utilizamos esta notación, n es igual a 4. G es igual a 3. En el plano, traslación en x, traslación en y, giro. Por tanto, ecuaciones de restricción, ¿cuántas tendremos? Una. M igual a n menos g igual a 1. Claro, tenemos 4 variables dependientes, pero 3 de ellas son libres. Por tanto, tiene que haber una ecuación de restricción. ¿Cuál es esta ecuación de restricción? Pues basta con ver y dice, pues la ecuación de restricción es que el punto 2 se tiene que mover a distancia constante del punto 1.
¿No? ¿Podemos permitir que el punto 2 se mueva hacia allá dejando el 1 fijo? No, porque se estiraría la barra. Por lo tanto, esta ecuación de restricción será sencillamente x2 menos x1 cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 cuadrado menos L cuadrado igual a 0. Bueno, pues ahí está el concepto de coordenadas dependientes, ecuación de restricción. No es nada más que el concepto de ecuaciones algebraicas que relacionan a las variables que definen nuestro mecanismo. Bueno, este es el concepto, por lo tanto, de coordenadas dependientes y el que lleva asociado, que es el de ecuaciones de restricción. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí. ¿Por qué consideramos phi como una coordenada dependiente y no independiente? Sí, la pregunta que nos hacen es ¿por qué aquí estamos considerando phi entre las coordenadas dependientes cuando aquí la hemos considerado independiente? Entonces, la diferencia entre independientes y dependientes procede solamente del número de variables que se usen para definir la posición de un mecanismo. Por lo tanto, de todas estas variables, y luego más adelante nos encontraremos con que una de ellas tendrá que ser la preferida, que es la que mande sobre todas las demás. Naturalmente aquí pensaremos que es phi. Por lo tanto, la llamamos dependiente en el sentido de que va acompañada de otras, todas las cuales definen la posición del sistema con un número de variables mayor que el grado de libertad. Pero al final una de ellas será la que mande, que con toda lógica será la phi, porque si eso es lo que queremos variar. ¿Entiende? Bueno. Pasamos a ver entonces tipos de coordenadas dependientes. Aquí lo hemos visto como un concepto en sí, es un barullo en donde metemos todas las variables que se nos ocurren para definir la posición del mecanismo. Hombre, esto en la práctica no es así. Las coordenadas dependientes se han estudiado, hay libros y cada autor sigue su escuela. Y básicamente hay como tres tipos de coordenadas dependientes. Tres grandes tipos de coordenadas dependientes. Bueno, primer tipo es lo que se denominan coordenadas dependientes relativas. Las coordenadas dependientes relativas pues son aquellas que definen la posición de un elemento en la cadena cinemática respecto del anterior. Es el concepto de relativo, ¿no? Respecto del anterior, relativo al anterior. Vamos a ver los tres tipos con un ejemplo. Repito, coordenadas relativas definen la posición de cada elemento con respecto del anterior en la cadena cinemática. Por tanto, se trata de seguir la cadena cinemática. Por ejemplo, aquí tendríamos phi sub 1. Nos define el primer ángulo. Después tenemos el siguiente elemento, va unido con una articulación. Pues definimos otro ángulo, phi sub 2, relativo. A continuación tenemos una deslizadera. Pues en esta deslizadera el movimiento relativo no es un giro, sino una distancia. ¿Cómo se ha separado este punto respecto del anterior? Pues esto lo definimos por medio de una variable que llamamos S. Es lo que se ha separado la deslizadera respecto de la articulación anterior. A continuación tenemos este giro de aquí, phi sub 3, que es, como es una deslizadera articulada, esto puede girar. Y por último, pues tenemos entre este elemento y el elemento fijo, pues phi sub 4.
Bueno, pues este es el concepto de cómo se obtienen las coordenadas dependientes relativas. Sencillamente, en este caso, usaríamos phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, phi sub 4 y S. La ordenación es indiferente. Esas serían nuestras 5 coordenadas relativas. Dependientes, porque una de ellas será la que mande al final. Segunda familia de coordenadas dependientes, que son las de punto de referencia. Bueno, pues las de punto de referencia definen la posición de cada elemento de forma absoluta con respecto de un sistema de referencia fijo. Si volvemos al ejemplo, los 3 elementos que tenemos los vamos a definir, cada uno de ellos, de forma independiente de los demás. Entonces, a partir de un sistema de referencia fijo, 0, que tenemos por aquí en algún lugar, venimos al primer elemento. Decimos, ¿cómo defino yo este elemento? Pues muy sencillo, vengo al centro de gravedad y defino las coordenadas del centro de gravedad. X sub 1, Y sub 1, y además defino el ángulo que forma el elemento, phi sub 1, con respecto de la horizontal. Bueno, pues ya está, ese elemento lo he definido. Usando las 2 coordenadas de su centro de gravedad y su orientación. Elemento perfectamente definido. ¿Se ve? Que veo por ahí. Bien. Segundo elemento, pues el mismo concepto. Venimos al centro de gravedad y definimos sus 2 coordenadas. X sub 2, Y sub 2. Y después el ángulo phi sub 2 con respecto de la horizontal. Bien, aquí no utilizamos para nada el anterior elemento de la cadena cinemática, sino venimos a una definición absoluta. Y por último, el tercer elemento, X sub 3, Y sub 3, y el ángulo phi sub 3. Bueno, pues tendríamos 9 coordenadas dependientes que serían X sub 1, Y sub 1, phi sub 1, X sub 2, Y sub 2, phi sub 2, X sub 3, Y sub 3, phi sub 3. Y finalmente tenemos las coordenadas naturales. Que son coordenadas cartesianas, son coordenadas cartesianas referidas a los pares cinemáticos. Este es el concepto fundamental, coordenadas cartesianas referidas a los pares. Y después, aumentadas con algunas coordenadas relativas del tipo de ángulos o distancias en determinadas circunstancias. Coordenadas cartesianas de puntos, coordenadas cartesianas de puntos referidas a los pares, aumentadas con coordenadas relativas cuando sea necesario. En este caso, definiríamos las siguientes. Venimos a este par, aquí tenemos una articulación, pues ponemos aquí coordenadas cartesianas, X sub A, Y sub A. Siguiente punto, X sub 1, Y sub 1, de este par de aquí.
Allí donde tenemos una articulación, ponemos dos coordenadas cartesianas. Aquí tenemos otra articulación, x sub 2, y sub 2. Y aquí tenemos otra, x sub b, y sub b. Y añadiremos otro punto más, que nos sirve para definir el eje. No solo vamos a definir las articulaciones, sino también los ejes allí donde tengamos deslizaderas. Entonces aquí, para definir este eje, pondremos aquí un nuevo punto que es el x sub 3, y sub 3. Bien, con esta definición, ¿cuáles son nuestras variables dependientes? Bueno, pues serían, lo escribo aquí en la esquina, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. ¿Por qué no escribo xa, y sub a, xb, y sub b? Porque son fijos. Como son puntos fijos, no son variables, no representan coordenadas. Naturalmente estamos presuponiendo en todo momento que las constantes del mecanismo, es decir, las longitudes, son datos del problema. Aquí lo mismo, las coordenadas de los puntos a y b son datos del problema, son constantes. Por tanto, no forman parte de nuestro vector de variables. Bueno, pues estas coordenadas son las que vamos a utilizar en la asignatura y las que vamos a desarrollar. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a borrar, si no. Borramos. Bueno, pues avanzamos un poco más sobre las coordenadas naturales, modelización y ecuaciones de restricción. Bien. Vamos a retomar siguiente ejemplo, que es un mecanismo biela-manivela. Y vamos a ir construyendo sobre él, antes de pasar a ver de forma sistemática cómo se modeliza, que es el proceso por el cual se asignan puntos de coordenadas naturales a nuestro modelo y cómo se obtienen las ecuaciones de restricción. Lo vamos a ver por medio de este modelo. De acuerdo con lo que hemos visto antes, las coordenadas naturales, sin más precisiones, son coordenadas cartesianas de puntos referidos a los pares, con algunas coordenadas relativas
cuando nos interese. Bueno, pues entonces venimos a este mecanismo vía la manivela y vamos a aplicar esto que hemos dicho. Tendremos aquí x sub a y sub a son las coordenadas cartesianas del origen, x sub 1 y sub 1 coordenadas cartesianas del punto 1, y después tendremos aquí x sub 2 y sub 2 las coordenadas cartesianas del punto 2. Y además podemos ampliar con el ángulo phi, porque parece que pues, el ángulo phi es la entrada natural de un mecanismo vía la manivela. Pues sea porque tenemos ahí un motor, sea porque lo que queremos es obtener ahí un movimiento de rotación. Según tengamos ahí, pues se utilice como una bomba de compresión, por ejemplo, o bien que sea un motor de explosión, y ahí queremos obtener pues, el par que dirigimos por la transmisión hacia las ruedas. Bien, nuestras coordenadas dependientes entonces, ¿cuáles son? X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2 y phi. Sí. Sí, lo vamos a hacer a continuación. Tenemos entonces n igual a 5. 5 coordenadas dependientes, un grado de libertad y por lo tanto m igual a n menos g, 4 ecuaciones de restricción. ¿De dónde sacamos estas 4 ecuaciones de restricción? Pues todavía no hemos visto la sistemática, pero sí que podemos aplicar el sentido común. Para empezar, aquí hay algunas cuestiones de pura intuición. Vamos a ver, ¿el punto 1 es libre para moverse por todo el plano? No. ¿Dónde tiene que moverse el punto 1? Sobre una circunferencia. Pues la ecuación de esa circunferencia, alguien le tiene que decir al punto 1 que solo se puede mover sobre la circunferencia con centro en A. Pues las ecuaciones de restricción, entonces la primera de ellas será la siguiente: x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado menos l al cuadrado es igual a 0, suponiendo que tengamos aquí el origen de nuestro sistema de referencia. Y que llamemos L a la longitud de esa barra. Bueno, pues ahí tenemos la primera ecuación de restricción. ¿Qué más? Bueno, estas ecuaciones de restricción, tiene que haber otras 3 relaciones más que nos relacionen estas variables de aquí. La segunda, ¿cuál será? El punto 1 y el punto 2 no se pueden mover de cualquier forma, se tienen que mover a distancia constante. 1 no se puede alejar ni acercar de 2. Por lo tanto, que 1 y 2 formen distancia constante, lo podemos escribir como x2 menos x1 cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 cuadrado menos la longitud al cuadrado, vamos a pensar que esto tiene longitud 2L, pues menos 4L cuadrado es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya tenemos la segunda relación. Tercera relación. Bueno, pues es la que nos decía su compañera. Nos decían, vamos a ver, pero y sub 2 no podemos considerarla como constante. Pero y sub 2, ¿puede subir hacia arriba o hacia abajo? No. Si esto es una deslizadera horizontal que está en y igual a 0, pues entonces podemos escribir y sub 2 igual a 0. Bueno, pues esta es otra ecuación de restricción. Es una relación entre nuestras coordenadas dependientes. Eso es lo que obliga al punto 2 que se mueva sobre la horizontal. Y la última de todas, pues es, fíjense que phi no ha aparecido aquí para nada. Habrá que conseguir relacionar phi con las demás también. Han aparecido x1 y 1, x2 y 2, pero no ha aparecido phi. Bueno, pues ¿qué relación hay de phi con las demás? Pues muy sencilla, x1 menos L coseno de phi es igual a 0. Directamente el punto phi
se define, perdón, el ángulo φ se puede relacionar con x sub 1 proyectando la primera barra sobre la horizontal o sobre la vertical, lo mismo nos da, pero ya tenemos la relación. Bueno, pues hemos deducido por un criterio meramente geométrico y de sentido común las 4 ecuaciones de restricción. Fíjense que de estas 4 ecuaciones las vamos a clasificar en 3 categorías distintas. Las 2 primeras las denominamos ecuaciones de restricción de sólido rígido. Sí. Claro, hay muchas más relaciones. Solo necesitamos 4. Ahora vamos a ir a eso. Efectivamente tenemos otra ecuación de restricción que relaciona I sub 1 con φ, pero que en realidad es la misma que esta otra. Porque si la longitud es constante de una barra, proyectarla en X o proyectarla en Y nos está dando la misma información. Es con una razón trigonométrica o con otra. ¿De acuerdo? Bueno, las 2 primeras son las que denominamos de sólido rígido, que básicamente lo que hacen es hacer que los sólidos se muevan como rígidos. Fíjense que la primera ecuación dice que la barra 1A tiene que permanecer con sus partículas constantes. El punto 1 y el punto A permanecen a distancia constante. Lo mismo dice la 2. Dice que los puntos 1 y 2 permanezcan a distancia constante, es decir, de nuevo, que no se alarguen ni se encojan. La tercera ecuación es una ecuación que llamamos de par cinemático. Aquí estamos obligando a que la deslizadera del punto 2 se mueva como una deslizadera, es decir, que deslice a lo largo de la recta, del eje. Bueno, pues estamos imponiendo el movimiento esencial del par cinemático. Y la última de ellas es lo que llamamos una ecuación de coordenada relativa. Hemos introducido un ángulo φ y ahora pues tenemos que relacionarla con las demás. No tiene nada que ver ni con el sólido rígido ni con el movimiento del par. Es una variable adicional que al haberla añadido tenemos que relacionarla, pues la relacionamos directamente de esta forma. Por tanto, estas son las 3 categorías en donde nos vamos a encontrar las ecuaciones de restricción, de sólido rígido, de par cinemático y de coordenada relativa. Y es lo que vamos a ver a continuación, cómo se obtienen de forma sistemática las ecuaciones de sólido rígido, de par cinemático y de coordenada relativa. Bueno. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Se ha visto? Pues vamos a borrar porque vamos a necesitar todo lo anterior. Vamos a ver las reglas de modelización con coordenadas naturales. Hemos dicho que modelizar es el proceso por el cual convertimos un mecanismo en un conjunto de variables y en un conjunto de ecuaciones. La modelización, por lo tanto, comienza definiendo un conjunto de coordenadas dependientes, de coordenadas naturales, que nos son de utilidad para después escribir las ecuaciones que gobiernan la cinemática y la dinámica. ¿Cómo escogemos las coordenadas naturales? Según hemos visto, las hemos puesto relacionadas con los pares. Bueno, pues la primera regla de modelización es colocar un punto en cada articulación. Allí donde veamos una articulación, colocamos un punto. El criterio es bastante sencillo. Segundo, en las deslizaderas
3 puntos alineados. Uno define la deslizadera y 2 definen el eje. Por tanto, hay una deslizadera, lo hemos visto en el mecanismo de la manivela. Tercero, comprobar que todos los elementos tienen al menos 2 puntos. Las dos primeras reglas están basadas en los pares. Después tenemos que hacer una verificación sobre cada elemento, para que cada elemento se le haya atribuido al menos 2 puntos. ¿Por qué? Porque si tenemos un elemento de estas características y lo tenemos definido con las coordenadas x1 y y1, ¿y cómo está orientado? Si un elemento no tiene al menos 2 puntos, no conocemos su orientación, a no ser que sea una deslizadera. Si es una deslizadera, entonces no hay problema para que solo tenga un punto, pero en el caso general, en elementos que tienen un movimiento general, traslación, en x, en y, rotación, necesitamos que al menos tengan 2 puntos. Al menos, pueden tener más. Pueden tener 3, 4, 5 puntos, los que sean, y además ángulos, pero al menos 2 puntos. Bien, y 4, además, todas las variables que se vea conveniente. Por ejemplo, en el caso anterior, el ángulo. El ángulo no era estrictamente necesario de acuerdo con las reglas anteriores, pero lo hemos visto conveniente pues porque tenemos ahí pues, un motor, porque queremos medir esa inclinación de la barra o porque queremos hacer una gráfica de desplazamiento del pistón con respecto al ángulo de giro. Bueno, pues estas son las reglas de modelización más básicas. Las modificaremos progresivamente y después veremos cómo en cierta manera podemos salirnos de ella, pero en principio las utilizaremos para ir definiendo la modelización de nuestros sistemas. Una vez que tenemos esto, por lo tanto, vamos a ver, aplicación al ejemplo anterior. ¿Qué habríamos hecho de haber tenido estas reglas de modelización? Pues habríamos hecho lo siguiente. Regla 1, un punto en cada articulación. Pues cogeríamos y diríamos aquí, x sub a, y sub a. Otra articulación, x sub 1, y sub 1. Y otra articulación, x sub 2, y sub 2. Por aplicación de la regla 1, escribimos las 3 articulaciones. Regla 2. En las deslizaderas 3 puntos alineados. Venimos aquí. ¿Tenemos 3 puntos alineados? Pues no. ¿Qué nos falta? Pues que necesitamos ahí 2 puntos más, porque está la deslizadera, pero no el eje. Pues entonces definimos aquí sobre el eje. Punto C, x sub c, y sub c, x sub d o x sub b, y sub b. Ya tenemos aquí 2 puntos sobre el eje. Tercera regla. Comprobar que todos los elementos tienen al menos 2 puntos. A ver, ¿cuántos elementos hay aquí? 2. La manivela y la biela. Pues entonces venimos aquí a ver, ¿cómo está definida la manivela? Pues está definido por medio del punto x sub a, y sub a, x sub 1, y sub 1. Por lo tanto, tiene al menos 2 puntos. Podemos definir posición y orientación. Bien. ¿Y la biela?
Pues exactamente lo mismo. Tenemos aquí x sub 1, y sub 1, y aquí x sub 2, y sub 2. Correctamente definido. Y cuarta regla de modelización es, además, todas las variables que se vea conveniente. Vemos aquí, pues vemos conveniente definir el ángulo φ. Bueno, como ven, sistemático. Y esto nos vale para el biela-manivela, pero nos vale para cualquier otro mecanismo, por grande que sea su tamaño y por muchos que sean los grados de libertad que tengan. Esto nos va a servir y vamos a llegar con estas cuatro reglas tan sencillas bastante lejos. Fíjense que lo único que no hemos hecho antes, pero que en realidad sí lo hemos hecho, es definir el punto C y el punto B, B y C. No han aparecido, pero es que son puntos fijos. Es que como el eje es un eje fijo, en realidad las variables, los puntos A, B y C, no aparecen en nuestras variables dependientes. ¿Cuáles aparecen? x1 y 1, x2 y 2 y phi. Por lo tanto, antes lo hemos hecho directamente, pero al seguir las reglas nos da exactamente lo mismo. Bueno, pues visto entonces esto con relación a las reglas de modelización. Obtención de las ecuaciones de restricción. Ahora de forma sistemática. Vamos a ver todas las posibilidades que se nos ofrecen a la hora de obtener las ecuaciones de restricción, en cualquier caso. Entonces, hemos visto que las ecuaciones de restricción eran de tres tipos. Pues vamos a verlas ahora uno a uno. Teníamos ecuaciones de sólido rígido, de par y de coordenada relativa. Bueno, pues vamos a ver ahora el primer tipo. Las ecuaciones de sólido rígido. ¿Cuántos casos se nos pueden presentar? Bueno, pues se nos pueden presentar los siguientes casos. Las ecuaciones de sólido rígido, nos encontramos un elemento. El caso más sencillo es elemento definido por medio de dos puntos. Vamos a tener aquí varios casos. Dos puntos que esté definido por medio del punto 1 y por medio del punto 2. Fíjense, por cierto, no lo he dicho, pero se deduce de todo esto, que vamos a reservar los números 1, 2 para las variables y las letras A, B, C para los puntos fijos. Por tanto, esto es un criterio un convencionalismo que voy a seguir en la asignatura. Bueno, no es muy importante, pero sí sirve para llevar un cierto orden. Letras para puntos fijos, números para puntos móviles. Entonces aquí aparece x1, y1, x2 y sub 2. ¿Qué ecuación de restricción necesitamos aquí? Bueno, pues la cosa es bastante sencilla. Tenemos cuatro variables, n igual a 4, g igual a 1, por tanto g igual a 3, m igual a 1. Nuestras variables, como ya vamos viendo, pues son x1, y1, x2 y sub 2. Un sólido en el plano tiene 3 grados de libertad, por tanto, una ecuación de restricción. ¿Qué es cuál? La que hemos visto antes. Pues la ecuación de distancia, que el punto 1 y 2 no se puedan separar uno respecto del otro. Por tanto, la ecuación de restricción es x sub 2 menos x sub 1 cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 cuadrado menos L12 cuadrado igual a 0. Bueno, primer caso, trivial, ya lo hemos visto. Segundo caso, que tengamos 3 puntos. Aplicando esas reglas, nos vamos a encontrar con sólidos que tengan 3 articulaciones. En esas articulaciones definiremos un punto en cada una de ellas y entonces nos encontraremos con que hay 6 variables, n igual a 6.
que son pues x1 y 1 hasta x3 y sub 3. G es igual a 3, por tanto M igual a 3. Tres ecuaciones de restricción. Bueno, bastante elementales también, ¿no? Si hemos visto la ecuación de distancia, pues aquí si hay 3 puntos, hay que decir que los 3 puntos estén quietos uno respecto del otro. Sólido rígido nos lleva a que estos puntos no se muevan de forma relativa, pues entonces será x sub 2 menos x sub 1 cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 cuadrado menos L12 cuadrado igual a 0. Es el punto 1 y el punto 2 a distancia constante, uno respecto del otro. Lo mismo entre 1 y 3, x3 menos x1 cuadrado más y sub 3 menos y sub 1 cuadrado menos L13 cuadrado igual a 0. Por cierto, que el orden en el que escribamos x3 menos x1 o x1 menos x3 es irrelevante. Lo mismo nos da escribirlo con la diferencia a un lado que al otro. Al elevar al cuadrado el signo le da lo mismo. Estamos escribiendo una relación. Y por último tenemos la distancia entre 2 y 3 constante. Pues x3 menos x2 más y sub 3 menos y sub 2 al cuadrado menos L23 cuadrado igual a 0. Más casos. Podemos tener 3 puntos alineados. Uno, 2 y sobre la misma recta el punto 3. Resulta que tenemos un sólido con 3 articulaciones, pero las 3 articulaciones están alineadas. Bueno, pues entonces resulta que las ecuaciones anteriores no valen. No valen 3 ecuaciones de distancia. ¿Y por qué no valen las 3 ecuaciones de distancia? Bueno, pues la razón no la vamos a justificar plenamente, pero creo que se puede entender intuitivamente. Tiene que ver no con la ecuación en sí, sino con la derivada de la ecuación. Por lo tanto, tiene que ver con la variación con respecto al tiempo. Si el punto 3 se desplaza infinitesimalmente perpendicularmente a esta recta y viene, por ejemplo, a este punto, resulta que la distancia 1, 3 y la distancia 2, 3 no cambian. En variaciones infinitesimales del punto 3 en la dirección perpendicular no se produce una variación de la distancia. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en sentido inverso cuando usamos desplazamientos infinitesimales. Decimos que el desplazamiento infinitesimal es perpendicular. ¿Por qué? Pero ¿y por qué no tenemos en cuenta el cambio de longitud que acorta? Decimos, no, porque si es infinitesimal, la variación se produce sobre la perpendicular. Bueno, pues esto es lo mismo. La variación se produce sobre la perpendicular porque no cambia la distancia sobre la perpendicular. Bueno, esto se ve al derivar la ecuación. Entonces, al derivar la ecuación, lo que ocurre es que el punto 3 puede variar en esta distancia perpendicular, aunque las distancias permanezcan constantes. Porque estas ecuaciones no son capaces de captar esta variación en esa dirección. Bueno, por lo tanto, aquellas 3 ecuaciones hay que sustituirlas por otras distintas. En primer lugar, utilizamos una ecuación de distancia entre el punto 2 y el punto 1, por ejemplo. Cogemos 2 cualesquiera de los 3 puntos alineados, da igual cualesquiera,
y escribimos una ecuación de distancia, x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado menos L12 cuadrado igual a 0. Como digo, tengan en cuenta que puede ser cualesquiera de los tres puntos. El 1 y el 2, el 1 y el 3 o el 2 y el 3. Una ecuación de distancia. Y las otras dos ecuaciones las convertimos en ecuaciones de proporcionalidad. Decimos que el vector 1, 3 es proporcional al vector 1, 2. Y eso sí que es independiente, es decir, que se satisface independientemente de que tengamos desplazamientos infinitesimales. Es decir, no permitimos que el punto 3 pueda desplazarse infinitesimalmente a un lado y a otro, porque obligamos a que se mueva sobre la recta, con esta ecuación de proporcionalidad. Bueno, por lo tanto, R1, 3 menos una constante, K, multiplicado por R1, 2, es igual a 0. Es la ecuación vectorial. Bien, ¿cuánto vale esta constante? Pues yo creo que la constante es bastante fácil de obtener. Esta constante es exactamente L1, 3 partido por L1, 2. Fíjense que R1, 2 partido por L1, 2 es el vector unitario en la dirección 1, 2. Si cogen esto, R1, 2 dividido por L1, 2 es el vector unitario U. Por tanto, lo que estamos diciendo es que R1, 3 es igual a L1, 3 por el vector U. Pues la ecuación es evidente. Bueno, esto por lo tanto da origen a dos ecuaciones escalares, que son la componente x, x3 menos x1, menos esa constante que es L1, 3 partido por L1, 2 por x2 menos x1 igual a 0. Y en y sub 3 menos y sub 1 menos L1, 3 partido por L1, 2 por y sub 2 menos y sub 1 igual a 0. Bueno, en definitiva, estas son las ecuaciones de restricción. Una ecuación de distancia entre dos puntos cualesquiera y una ecuación de proporcionalidad con el punto que nos queda libre. La proporcionalidad, como es una ecuación vectorial, nos salen dos ecuaciones escalares. Siguiente y último caso de sólido rígido, que es que nos queden 4 puntos o más. Ahora resulta que tenemos un sólido en donde hay 4 articulaciones o más. Vamos a poner por aquí puntos suspensivos n. Bueno, pues entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos que obtener? Podemos hacer la cuenta. Básicamente, cogemos aquí y tendremos n será igual a 2, bueno, este n mal, k, vamos a llamarle k, tampoco, k lo acabamos de usar ahí, ¿no? Pues, ¿qué número nos va bien aquí? Pues 5, vamos a poner 5, porque ya con 5 es más que 4, Pues tendríamos n igual a 10, g igual a 3, bueno, pues tendríamos aquí m igual a 7, 7 ecuaciones de restricción, pero como van a ver ya la cosa se sistematiza completamente. Empezamos. Para empezar, puesto que tenemos 3 puntos, lo que vamos a hacer es los primeros 3, cualesquiera,
obtenemos nuestras tres ecuaciones de restricción, que son los primeros tres, pues será, lo copiamos de nuevo, x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado menos L12 cuadrado igual a 0, x3 menos x1 cuadrado más y3 menos y1 cuadrado menos L13 cuadrado igual a 0, y x3 menos x2 cuadrado más y3 menos y2 cuadrado menos L23 cuadrado igual a 0. De ahí sacamos las tres primeras. Una vez que tenemos el triángulo definido, naturalmente, si los tres puntos no son alineados, como hemos visto, si no, escogemos tres puntos no alineados. Venimos al punto 4 y decimos, muy bien, pues voy a expresar el vector 1, 4, este vector de aquí, como combinación lineal del vector 1, 2 y el vector 1, 3. Si 1, 2, 3 es un triángulo, dos de los lados cualquiera constituyen una base. Y si constituyen una base, cualquier vector del plano lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Por lo tanto, el punto 4 lo tengo en cuenta por medio de una ecuación vectorial de combinación lineal, que dirá lo siguiente. Pues R1, 4 menos un coeficiente que llamo lambda sub 1, que es una constante. Lambda sub 1 por R1, 2 menos otra constante, lambda 2 por R1, 3 es igual a 0. ¿Qué son lambda 1 y lambda 2? Constantes de combinación lineal. ¿De qué dependen? Pues de la posición de los puntos 1, 2, 3 y 4, pero son constantes y por tanto se pueden calcular una vez para siempre. Representan lo mismo que una longitud, que la longitud L13. Es una propiedad del sólido. Bueno, esto se convierte en dos ecuaciones escalares, que son x4 menos x1 menos lambda 1 por x2 menos x1 menos lambda 2 por x3 menos x1 igual a 0. La y sub 4 menos y sub 1 menos lambda 1 y sub 2 menos y sub 1 menos lambda 2 y sub 3 menos y sub 1 igual a 0. Bueno, pues ya tenemos aquí 5 ecuaciones. ¿Qué hacemos? Cada punto adicional que vayamos añadiendo, repetimos la operación. Con el punto 5, bueno, pues aquí tenemos el vector. Vamos a dibujarlo para que se vea que no está alineado. No está alineado. Bueno, es igual, aunque esté alineado da lo mismo. Si no importa que esté alineado. Tenemos ahí el punto 5, pues directamente R1, 5 menos lambda 3 por R1, 2 menos lambda 2 por R1, 3 igual a 0. Y de aquí sacamos las otras dos, que serán completamente idénticas. Escribimos para que lo tengan completo, x5 menos x1 menos lambda 1, x2 menos x1 menos lambda 2, x3 menos x1 igual a 0, y 5 menos y1 menos lambda 1 y 2 menos y1 menos lambda 2 y 3 menos y1, está mal, son simplemente constantes distintas a las anteriores. Por tanto, aquí he puesto todo mal, es lambda 3 y lambda 4 igual a 0. Bueno, definitiva. Aquí tenemos nuestras 7 ecuaciones de restricción, que como se ve definen un proceso. Cuando hay más de 3 puntos,
se definen tres ecuaciones que definen el triángulo, se cogen dos cualquiera de los lados del triángulo que constituyen una base en el plano y todos los demás puntos se colocan como combinación lineal. Ya esto es arbitrario, de que podemos tener 4, 5 o 17 puntos. Esto nos lleva siempre pues a obtener todas las ecuaciones de restricción. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, pues vamos entonces a dejarlo aquí por hoy. Como ven, este principio ya les había anunciado que va a ser un poquito árido, va a costar llegar a los conocimientos mínimos, pero luego todo yo creo que se vuelve un poco más animante. Seguimos mañana.